año 139 a.C., toda esta zona queda mínimamente pacificada, aunque los bretones, los lusitanos, los carpetanos y otros pueblos de la zona van a intentar reorganizarse, no tenían un líder como Viriato, y el líder que tuvieron pactó con los romanos, con lo cual se acabó todo. Los bretones siguieron con su vida tolerada por los romanos durante unos años, hasta que en el año 133, con el asedio de Numancia, se da por concluida la conquista romana en el centro de España. Quedará el norte, que como sabemos, Augusto en el año 19 a.C. lo dará por pacificado, aunque nunca jamás se sometieron los territorios del norte al gobierno de Roma, pero los bretones durante parte del siglo I pueden vivir en sus antiguos emplazamientos, hasta que poco a poco los romanos les exigen que abandonen los poblados de los montes y se trasladen hacia las zonas bajas, los valles de los ríos y demás, con la idea de poder tenerlos más controlados. Si nos fijamos, hemos empezado bajando desde la zona alta del pueblo a la zona baja. Llegamos curiosamente a una calle que recibe el nombre de calle del Tejar, porque en ella se ubicaba un tejar en el que se fabricaban tejas y ladrillos. Si recuerdan, al principio dije que las casas de los bretones estaban techadas con escobas o con paja de centeno. A partir de la época romana se empiezan a techar con tejas, y era un símbolo de cultura y un símbolo de aceptación de la cultura romana el tener una casa cubierta de teja. En Bretonia se van a conservar casas con techumbre vegetal hasta bien entrada la Edad Media, las denominadas casas pajitas, que el duque de Alba, don García Álvarez de Toledo, prohibiría a finales del siglo XV por el riesgo que tenían de sufrir incendios. Pero la mayoría de las casas ya eran en esa época de teja, porque era lo que se había impuesto en la época romana. Y de esta forma los poblados bretones pasan o bien a desaparecer o bien a convertirse en núcleos de población plenamente romanos. La sociedad se irá romanizando muy poco a poco, puesto que los romanos lo que exigen es que se acepten las leyes romanas, pero respetando costumbre y religión, por lo cual no se meten en nada, se respetan las costumbres bretonas, que se van a mantener en buena medida hasta la implantación del cristianismo, incluso hasta la época de la Reconquista, porque vamos a tener un santuario bretón hasta el siglo XIII en Candelera, que es el actual santuario cristiano de la Virgen de Chilla. Nuestra Señora de Chilla es una cristianización total de la diosa Ataecina,
que comentaba anteriormente y que según la leyenda se aparece en un altar de sacrificio Betón perfectamente documentado, por lo cual hasta la Alta Edad Media no se consiguió desterrar ciertas costumbres betonas, aunque nosotros, como pueblo ganadero, hemos mantenido hasta prácticamente la época actual ciertas costumbres de los betones.